Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Out of the Box Economics. Vamos a hablar de la semana y en particular de la próxima publicación de las cifras de oferta y demanda para el primer trimestre del presente año por parte del INEGI, a ser publicadas este viernes. Como siempre, cuando tenemos una semana relativamente tranquila en publicación de datos e informes, me gusta tomar esta oportunidad para platicar a fondo de algunos de los indicadores de pronta publicación y su relevancia. Y justamente esta publicación de oferta y demanda me dan el pretexto perfecto para hablar de un poco más de la dinámica del consumo en México, que es relevante no solo puesto que es uno de los principales componentes de la demanda e impulsora del crecimiento económico, sino también uno de los puntos o elementos determinantes hasta en la política monetaria. Pues bueno, déjenme profundizar en ello. Para esto les tengo esta gráfica que pueden ver en este momento en sus pantallas y justamente muestra la dinámica de comportamiento del consumo en los últimos, bueno, desde el primer trimestre del año pasado, previo a la pandemia, hasta el último dato publicado para el primer trimestre. Muestra tres ejemplos: Estados Unidos, Chile y México. Justamente para poder comparar no solo una economía desarrollada y que recibió un apoyo fiscal histórico descomunal, sino otra economía latinoamericana también con un apoyo fiscal significativo, y el caso de México, donde obviamente hubo un contraste importante en términos del poco estímulo fiscal que le fue inyectado a esta economía. De igual manera, sin estar demasiado alejadas las tres economías, el índice de astringencia promedio en este periodo desde el primer trimestre del año pasado, es decir, las restricciones a la movilidad que se presentaron no estuvieron tan alejadas unas de otras y nos permite hacer cierta comparación. Pues bueno, lo que podemos ver en común en estas tres gráficas, en estos tres países, si tomamos en cuenta que la línea sólida naranja es el comportamiento del consumo de servicios, la verde sólida el consumo de bienes no duraderos y la punteada el consumo en bienes duraderos, podemos ver cómo en el segundo trimestre del año pasado, cuando tuvimos el brote de la pandemia, tuvimos uno de los principales iniciales impactos en el consumo, tanto en bienes, no importa que hayan sido duraderos o no duraderos, como en servicios. Después la recuperación fue totalmente disímil, fue a distintas velocidades. Y como pueden ver en los ejes horizontales, cada una de esas manchas púrpuras señalan los rebrotes, los nuevos picos de la pandemia, que como pueden ver afectaron de manera heterogénea justamente al comportamiento del consumo. De tal forma que a los últimos datos publicados al primer trimestre, lo que vemos es que se ha recuperado el consumo de servicios, pero de manera muy pausada. Ojo, recordemos, este es uno de los sectores más dañados por el encierro y que la política de apertura ha sido muy gradual en cuanto a su afectación positiva de este sector, mientras el consumo en bienes no duraderos ha sido mucho más dinámico. En algunos casos, si bien probablemente cayó el consumo de bienes no duraderos en algunos sectores, en otros, estimulados por los nuevos patrones de consumo y necesidades como la escuela desde casa, como el trabajo desde casa, salieron a flote de manera mucho más rápida, aunque se han venido atemperando. Pero sin duda quiero señalar el comportamiento de los duraderos, que justamente tienden a ser los principales indicadores de confianza del consumidor. Es decir, el consumidor no empieza a profundizar este tipo de consumo, sino hasta que se encuentra un poco más seguro respecto al futuro. Y aquí vemos un claro contraste entre Estados Unidos, Chile con mayores similitudes, y el contraste es básicamente con México, donde podemos ver una desaceleración importante en el registro de inicios de este año, justamente ante el pico de contagios que vivimos en la transición entre el año pasado y este año. Déjenme concluir un par de puntos. El primero es, respecto a la pandemia, el efecto sobre consumo derivado de los nuevos repuntes en casos de COVID cada vez es más tenue al tiempo que la vacunación avanza. Servicios. El consumo de servicios muestra una recuperación más tímida respecto a bienes, pues esperable tras el cambio en patrones de consumo y la mayor sensibilidad de este tipo de consumo a las políticas de encierro. Confianza del consumidor. La recuperación de bienes no duraderos se modera, no así los duraderos, justo en aquellas economías que tuvieron mayores apoyos de política económica como Estados Unidos y Chile,
Y esto nos da una idea de que la confianza del consumidor respecto al futuro es más sólida en esos países. Y una implicación en inflación. México está mucho más alejado del riesgo de presiones inflacionarias por el lado de la demanda que lo que Estados Unidos está en este momento. Es todo por mi parte, me despido no sin antes invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Muchas gracias.